Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Edmond Mulet. Él es abogado y notario, fue presidente del Congreso y embajador de Guatemala en Washington. Fue jefe de misión en Haití y jefe del Comité sobre Armas Químicas en Siria, representando a Naciones Unidas. Fue candidato presidencial del Partido Unionista en las elecciones de 2019. También nos acompaña el licenciado Julio Héctor Estrada. Él es economista con maestría en administración del INSEAD en Francia. Fue director de Pronacom, fue ministro de Finanzas y fue candidato presidencial del partido Creo, también en las elecciones de 2019. Licenciado Mulet, licenciado Estrada, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. A la sombra de la pandemia se empiezan a ver movimientos de mafias políticas que quieren reactivar sus planes de captura del Estado con fines criminales. Sandra Torres, delincuente conocida, está procesada por financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. Se le dio una dudosa medida sustitutiva con la condición de que no tuviera contacto con su partido político. Como es su costumbre, no respeta la ley. Violó esa condición y además consiguió que el recién nombrado Tribunal Electoral le reconozca como secretaria general del partido UNE. Licenciado Mulet, ¿por qué las nuevas autoridades del Tribunal Electoral inician su gestión con una mancha tan severa como esta, a escasos 2 meses de haber asumido el mando del corazón de la democracia, porque eso es lo que es el Tribunal Electoral? ¿Podemos ya dudar de su imparcialidad? Bueno, sabemos que hubo una disputa interna en la UNE por la dirigencia, por la representación legal, la Secretaría General de ese partido. La señora Sandra Torres pues, fue expulsada por un grupo, ella apeló. Entonces yo no conozco realmente las razones por las cuales el Tribunal Supremo Electoral le dan a ella de nuevo la representación legal, la Secretaría General de ese partido. En todo caso, ella tiene 22 juicios pendientes penales que todavía tiene que resolver y la UNE está en la lista de partidos que van a desaparecer. O sea que al final me parece casi irrelevante que a ella le den o no esta representación legal, porque el proceso de cancelación de la UNE sigue avanzando y ella no puede ejercer ninguna función política en base a la resolución del juez que le dio esa medida sustitutiva, que le permitió estar en su casa y no en la cárcel mientras se ventilan todos estos juicios penales. Ya. En medio de la pandemia debemos elegir autoridades para las Cortes de Justicia. Los grupos criminales que tienen partidos políticos y participan en política se están moviendo para elegir cortes que protejan sus delitos y les provean impunidad. Gustavo Alejos es uno de esos capos mafiosos que llegó al poder con Sandra Torres y desde entonces es operador y facilitador de corrupción. Desde la cárcel, en la que más que estar detenido por delincuente, tiene su oficina de trinquetes, tráfico de influencias y negocios turbios. Intenta mantener y consolidar el secuestro de la justicia desde la cárcel. Un grupo de candidatos para las Cortes se reunieron con Alejos y fueron descubiertos. Esto obliga al Congreso a excluirlos como candidatos. Licenciado Estrada, ¿cómo queda el proceso de elección para autoridades de las Cortes de Justicia con este hallazgo? Bueno, sabemos, Julio Héctor, por favor, adelante. Gracias. Bueno, en general, este proceso no viene siendo capturado desde que tenemos pandemia, sino que realmente es un trabajo de mucho tiempo. Hay que reconocer que estas redes criminales, son ágiles, son perseverantes, son resistentes, digamos, y piensan mucho más a largo plazo que la mayoría de ciudadanos y nuestra responsabilidad política y social. Entonces vienen trabajando en comprometer un proceso y en cuanto se le quitó un poco de presión a estas mafias, reviven y vuelven a procesar y lo hacen con una impunidad y un descaro que realmente asusta. La elección está muy comprometida, Dionisio, televidentes, porque está entrampada. Al final de los 26 candidatos, si uno no toma los que están señalados, casi que no quedan suficientes para conformar una corte. Por otro lado, si no elige, quedan los que están, y los que están de alguna manera están felices porque no están irresponsables ni tampoco con la responsabilidad de hacer o no hacer las cosas. Entonces, solo queda hacer lo mejor, que lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo en el Congreso con el partido Creo, que es tratar de dejar fuera en la elección a esas personas que más claras con vinculaciones tienen con el señor Alejos y empezar a hacer las enmiendas que hay que hacer en este país de largo plazo. Definitivamente se necesita una reforma a la justicia
las comisiones de postulación, desafortunadamente, siendo un mecanismo creativo, me parece inteligente, interesante su creación, han sido pervertidas de forma permanente. Y hay temas de largo plazo de inicio como la Contraloría y la Contraloría de Probidad que hemos defendido nosotros mucho, que hay que buscar cómo la gente se enriquece ilícitamente, porque todas estas redes operan a través de intercambiar beneficios económicos de otras personas. Jueces, abogados, comisionados que no pueden explicar el origen de su patrimonio. Esas reformas hay que hacerlas, hacer esta corte una corte de transición, pero con institucionalidad, y no dejar pasar otra vez el tiempo, porque otra vez los criminales que sí son perseverantes, sí saben lo que quieren, sí trabajan todos los días, día y noche, nos están ganando la partida. Sí, no toman vacaciones. Licenciado Mulet. Bueno, no hay duda que la mano peluda sigue ahí en muchos aspectos del Congreso también. Vemos cómo la UNE y otros partidos políticos y otros grupos criminales cooptaron los tribunales, las cortes desde hace varias décadas y quieren continuar con ese esfuerzo. Entonces yo comparto totalmente con lo que dice Julio Héctor Estrada, de que hay que ser muy cuidadosos y ahora está la oportunidad de realmente limpiar eso de una vez por todas, pero no es fácil sí, porque esas mentes ahí torcidas están viendo cómo logran permanecer en esos niveles de influencia que va en contra de los intereses de todos los guatemaltecos. Ya. Y precisamente hablando de limpiar, Gustavo Alejos está procesado en varios casos de corrupción, uno de ellos relacionado precisamente al financiamiento ilícito de la campaña de Sandra Torres y la UNE. Esta es una de las razones por las que Sandra Torres asalta otra vez la secretaría de la UNE y tiene a Gustavo Alejos operando en la elección de las Cortes para que les garanticen impunidad. ¿Creen ustedes que tener un partido político mafioso, gente oscura en el Congreso, empleados serviles en las Cortes, poder sobre el Tribunal Electoral para retorcer las leyes, son síntomas claros y evidentes de eso que llamamos la captura criminal del Estado? Empecemos con usted, licenciado Mulet. Esas son las señales evidentes que están ahí, la intención está ahí, y ha sido tradicional en la UNE y en otros partidos políticos vinculados al mafioso de Gustavo Alejos, a Sandra Torres, ese tipo de prácticas. Pero yo creo que este es un buen momento para que hay diputados honrados, responsables en el Congreso de la República que deben asumir su responsabilidad. Está muy claro quiénes no deben llegar ni a las Cortes Suprema de Justicia ni a las Cortes de Apelaciones en este momento. Este es el momento definitorio, pero también hay que apoyarlos y hacer la presión a través de medios de comunicación y la sociedad civil entera. Debemos apoyar a aquellos diputados que ven con claridad cuál es el camino que debemos seguir para salvar a Guatemala. Si no, vamos a seguir en esa espiral de autodestrucción que va a terminar con arruinar al país completamente. Claro. Licenciado Estrada, ¿conseguirán estas mafias políticas tomar control en las Cortes de Justicia? Bueno, yo creo que va a ser imposible en esta ronda, digamos, dejarlos completamente fuera. Se puede disminuir el daño. Ya han tomado, digamos, las posiciones, las diferentes institucionalidades como el mismo Tribunal Supremo, la Contraloría, quiera que no, ha sido resultado de un ejercicio de intercambio de favores, como mínimo, digamos, y ya eso está incrustado. Y ha sido porque no hemos tenido la fortaleza ni la inteligencia para elegir correctamente a la gente. Yo encuentro admirable alguien como Gustavo Alejos siga teniendo la influencia que tiene. Es que eso sí creo que muestra un Estado fallido de alguna manera, que alguien tan señalado no le dé miedo a diputados de, no voy a mencionar, 4, 5, 6 bancadas, ir a reunirse con él en persona cuando está recluido en prisión preventiva en un hospital. O sea, cuando la gente ya tiene ese nivel de descaro, es un indicador clarísimo que estamos perdiendo la batalla, Dionisio, y tenemos que reforzar el esfuerzo porque si no ya vamos a perder el país para mucho tiempo. Sí, eso solo confirma que un personaje tan oscuro como ese lo que tiene es el país lleno de caletas con efectivo y que de ahí pues obviamente saca una buena parte de su poder e influencia. Hay suficiente evidencia de que el partido UNE tiene señalamientos de financiamiento ilícito y por eso debe ser cancelado. En lugar de eso, vemos a un tribunal electoral que nos debe lo supremo y las mayúsculas, plegado a Sandra Torres. ¿Será posible que este tribunal proteja a la UNE y evite su cancelación? ¿Podrá Sandra Torres evadir la justicia? Si esto sucede, ¿cómo queda Guatemala para el próximo proceso electoral, licenciado Mulet?
Bueno, son dudas legítimas que todos tenemos. Esperamos que este nuevo Tribunal Supremo Electoral asuma sus funciones con responsabilidad. Ahí están las pruebas clarísimas del involucramiento de ese partido de la UNE, no solamente en financiamiento ilegal, sino en muchas otras actividades delictivas que incluyen, por supuesto, a su secretaria general, la licenciada Sandra Torres. O sea que si se cumple con la ley, el Tribunal Supremo Electoral debiera cancelar en los próximos días a este partido UNE. Si no lo hace, entonces se verá pues que hay ese nivel de cooptación, de influencia, y va a seguir un proceso de desprestigio de la institución electoral que ya fue evidente durante los últimos años. Esta es una oportunidad para el nuevo TSE y para la sociedad también para recuperar esos niveles de confianza. Los riesgos están ahí, es una situación que tenemos que observar con mucho cuidado, porque si no, los efectos para el país entero, no solamente para la próxima elección o para la campaña electoral o para quienes puedan participar o no, es para el país entero, para su desarrollo, para su generación de trabajo, de empleo, para su estabilidad, para su institucionalidad. Todo eso está en juego y hay que tener mucho cuidado y seguir con mucha atención las decisiones y los pasos que este Tribunal Supremo Electoral y los demás tribunales también vinculados con los casos penales en contra de la UNE y de la señora Sandra Torres vayan tomando en las próximas semanas. Ya. Cualquiera de ustedes dos podría haber ganado las elecciones de 2019 y estar hoy desde la presidencia de la República enfrentando la debacle y el caos que dejaron plagas políticas como Torres, Alejos, Pérez Molina y otros, que se dedicaron a cualquier cosa menos a gobernar por el bien de la nación. Hoy, en la pandemia, sufrimos la catástrofe humanitaria y económica que explotan en los países que han sido mal gobernados. Lejos del oportunismo y la poca vergüenza de algunos oportunistas y sinvergüenzas que ya están en campaña y quedando en ridículo, y tomando en cuenta las enormes limitaciones con las que el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo recibieron el gobierno, ¿qué decisiones y políticas públicas estarían ejecutando ustedes de forma distinta para enfrentar la pandemia? Empecemos con usted, licenciada Ostrada. Pues yo creo que hay que reconocer lo que mencionas de inicio de la dificultad y lo complejo que es entrar a un gobierno y ser recibido por este tipo de crisis. Aunque también hay que mencionar que el equipo que se presentó de gobierno era particularmente un equipo con poca experiencia en la parte pública. Y fue algo que nosotros señalamos de manera reincidente y con mucha cohesión. Se necesita gente que llegue al gobierno que sabe la parte privada, que tiene prestigio, pero que sabe administrar la parte pública, que se ha hecho incrementalmente compleja. Yo creo que hay cambios de equipo que se dieron recientemente que tenían que haberse dado antes. Definitivamente hay un reto de ejecución. La gente tiene que ver que haya justicia, hay acciones como el hecho de la gente que organizó esta fiesta que no recibe castigo, es un caldo de cultivo social, versus la pobre gente de Retaluleo que hace una fiesta en su casa y se van todos a la cárcel y reciben una multa. Hay acciones importantísimas que son, o sea, no se puede decir más que lo mismo. O sea, no puede ser que tengamos médicos sin contratos, sin salario, equipos sin adquirir. Y lo vengo diciendo hace 3 meses. O sea, no es ciencia de cohetes, digamos, no es ciencia oculta. Hay que comprar, hay que sacar los procedimientos. Aun cuando hicieron los procesos directos, se cayeron los procesos de compras y contrataciones. Hay que estar en un centro de comando realmente cercano al Ejecutivo y asegurarse que las cosas pasen. Y ya estamos en una etapa donde hay que recuperar la capacidad de pruebas, pero hay que abrir una capacidad de pruebas, no solamente pruebas PCR, sino también pruebas de antígenos, cooperación con el sector privado, con las municipalidades, porque la pandemia ya está para aquí, para quedarse, tenemos que vivir con ella y tenemos que manejarlo a nivel de apertura económica. Ya. Ustedes son líderes responsables que además tienen experiencia en temas de Estado. Y no son de ese club de oportunistas que ya están ladrando y vociferando y criticando, por supuesto, sin proponer absolutamente nada, y además su trayectoria es, por decirlo menos, vergonzosa. Pero dicho eso, es fácil decir cómo se debe torear un toro bravo desde la barda o decir cómo domar un potro salvaje desde el sofá viendo la tele. Uno de los dramas del Estado guatemalteco y del gobierno en general es lo que hablábamos, ¿no? Es que las mafias que nos han gobernado desmantelaron y corrompieron gran parte de la administración pública.
Una de las consecuencias que se da en un Estado débil y disfuncional es su incapacidad para ejecutar los presupuestos cuando se quiere hacer el bien y más en una emergencia. Las mafias políticas han diseñado y construido el Estado para la corrupción y para que sirva de botín criminal. El Ministerio de Salud tiene serios problemas para apoyar a los valientes profesionales que están enfrentando la pandemia y para surtirlos de equipos de trabajo y protección. Los programas de apoyo económico para los chapines más afectados también han encontrado dificultad en su ejecución. Licenciado Mulet, ¿cómo se pueden facilitar y agilizar las decisiones, los proyectos y los programas para que apoyen y alivien con más efectividad a quienes más están sufriendo? Hay que recordar que más o menos 70-75% de la población de Guatemala está en la economía informal. Y esta pandemia, el efecto colateral más importante, dramático que ha tenido ha sido en la economía. Y hemos visto que estas personas de la economía informal, si no producen hoy, si no venden hoy, no tienen con qué comer mañana. O sea, ahí no hay capacidad de ahorro, su sistema económico pues es así muy frágil. Entonces el gobierno estableció estos 10 programas de asistencia a diferentes niveles. Yo los revisaría completamente porque algunos de ellos no han sido totalmente efectivos y no está llegando la ayuda realmente a quienes lo necesitan. O sea que han sido programas, aunque están los recursos ahí, que no han sido muy efectivos. Otra cosa que habría que hacer en este momento, desde hace semanas, es incrementar la cantidad de tests, de exámenes de los hisopados para determinar esta situación. Vimos el día de ayer que de todos los tests que se hicieron solamente el día de ayer, el 70% resultó positivo. O sea, es importante realizar estas pruebas porque la gente quiere saber si están enfermos, si están contaminados o no, para poder proteger a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Y eso ha faltado mucho. Guatemala es el país de la región que menos tests ha realizado. Y eso es preocupante. Hay aspectos también psicológicos. Por ejemplo, en Guatemala todo el mundo está haciendo sacrificios. El sector privado, los empleados públicos, la gente de la economía informal, todo el mundo está haciendo sacrificios, pero no vemos una correlación entre los responsables públicos. Entonces ahí se ha perdido también un nivel de confianza. Por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera redujo los salarios del presidente, ministros, funcionarios, todo el mundo, para estar más o menos a la altura y para que todo el mundo sienta que estamos en el mismo barco. Licenciado Mulet, sí. Yo quisiera que con los segundos que nos quedan, el licenciado Estrada haga brevísimos comentarios, y lo dejo cerrar a usted, sobre dos temas muy puntuales. ¿Debería tomar medidas más liberales el gobierno y de confianza al ciudadano para enfrentar con menos daño la pandemia? Licenciado Estrada, muy brevemente. Mire, definitivamente la pandemia ya no estamos pensando que es un tema que entra 2-3 meses y se va. Estamos pensando que es algo con lo que tenemos que vivir 9, 10, 12, 15 meses hacia el futuro. Entonces hay que traerle parte de la responsabilidad al ciudadano, a las empresas, a las municipalidades, a las cooperativas, a las iglesias, que todos puedan hacer exámenes, que todos puedan ayudar a su gente a que se cuarentenen los que viven muchos juntos, a que haya un paquete de medicamentos que pueda ser distribuido barato con cooperación de farmacéuticas nacionales e internacionales, que sea profiláctico, que pueda recibir la gente y que evitemos que la gente se muera. Idealmente que se contagie la gente, pero también importantemente evitemos que la gente se ponga grave, que haya oxígeno. Entonces descentralizar y permitir que haya un regreso gradual a la economía con condiciones especiales, pero dando responsabilidad a la gente. Llegamos al final, lamentablemente, pero yo les quisiera proponer que hagamos otra entrevista como esta en las próximas semanas para hablar concretamente de las políticas públicas que se debieran activar para revivir la economía, para promover la generación de empleos y básicamente devolverle a la gente sus ingresos. Y también que revisemos políticas públicas que serían ideales explorar e implementar en estos momentos de crisis. Mientras se averigua, les agradezco mucho sus reflexiones y su tiempo y espero que pronto volvamos a reunirnos porque es muy importante escuchar a líderes como ustedes, que estoy seguro que desde el Congreso vigilarán con sus bancadas de cerca la elección en las Cortes y estarán muy activos los próximos meses y años para prepararse para el próximo proceso electoral y evitar que los criminales de siempre intenten e incluso logren llegar al poder. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.